saludo muy especial esta tarde para todos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en este momento aquí con ustedes, poder compartir la palabra de Dios y bueno, gracias a Dios por todo. Hay un tema por ahí que he tenido la oportunidad de revisar y quisiera compartirlos con ustedes esta mañana, esta tarde. Bueno, estamos en diferentes partes del mundo, dijo alguien. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 43 en adelante. Voy a pedirle el favor, hermano. ¿Quién fue? ¿El hermano Edison, fue? John Edison. Hágame el favor, hermano, lea esos textos de la palabra del Señor. Hermano, estoy en Evangelio según San Juan, capítulo. 1, versos 43 al 51. Haga el favor y los lee. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 45, Al 51. al 51. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, dice: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Y le dijo, verso 51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, sobre esa Amén. frase, esa última frase, gracias hermanos, Dios lo bendiga, sobre esa última frase del Señor, esa expresión del Señor hacia Natanael, es sobre la que quiero que meditemos esta tarde la palabra del Señor. Cielos abiertos, el cielo abierto. Es lo que el Señor le dice a Natanael que va a ocurrir con él debido a la interacción que habían tenido. El tener algo abierto es tener acceso a ello. Por ejemplo, cuando de acuerdo a cómo nos hemos desarrollado en cierto lugar de trabajo, y digamos que nos toca salir por una u otra razón, y si la relación ha sido buena, normalmente se escucha decir, no, por aquí tiene las puertas abiertas, o sea que se le permite, si desea regresar, lo van a recibir con el mayor de los gustos. O cuando pedimos un favor, o hacemos un favor, o necesitamos de alguien, y se nos dice cuando quiera, con gusto, tiene las puertas abiertas. Entonces, el que algo esté abierto hacia nosotros es tener acceso, es poder acercarnos, es poder disfrutar, es poder
de una u otra manera recibir ciertos privilegios, si se puede decir así. Entonces, podríamos, a diferencia sería que estuviera cerrado, entonces pues no tendríamos acceso, no podríamos disfrutar, no podríamos compartir, no podríamos ser beneficiados por lo que ocurra en cierto lugar. Entonces, el cielo, por así decirlo, cuando tenemos esa expresión del cielo, o "Oh, es que usted es un pedacito de cielo", alguien ha dicho un mal dicho, es que este es un angelito caído del cielo. Ya sabemos que esa expresión ángel caído, pues no es algo bueno, por así decirlo, pero la gente se ha referido de esa manera por un favor que le han hecho, ¿sí? Porque el cielo, de una u otra manera, representa un estado de bienestar, de placer, por así decirlo, de comodidad. Entonces, el tener o el que Natanael pudiera ver el cielo abierto, pues tendría unas particularidades para él. Algunos cuentan a Natanael dentro de los apóstoles, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión esta tarde. Lo cierto es que el Señor le prometió ver el cielo abierto, y ver el cielo abierto, pues según se lo refiere a él, le dice: vas a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De una otra manera vas a tener una experiencia sobrenatural, gloria al nombre de Jesús, una experiencia que no todos podrían tener u observar. Entonces, hay ciertas condiciones o ciertos pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender esto, pero lo primero que quiero que usted y yo entendamos es que la respuesta de Dios o el ofrecimiento de Jesús hacia Natanael viene precedida de un acto que nosotros debemos procurar vivir en él, y es la fe, el creer. Mire que Jesús le dice: por cuanto te dije que te vi. Verso 50, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Si solo porque te dije eso tú estás creyendo, entonces cosas mayores vas a ver. Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita. Y un verdadero israelita, en la expresión que Jesús lo haya visto debajo de la higuera, dicen algunos estudiosos que debajo de esos árboles acostumbraban a disfrutar de las escrituras, a leer. Entonces, el que para Natanael se le haya visto en esa práctica, tuvo un impacto en él. Porque un verdadero israelita, conociendo o conocedor de las escrituras, entendería que el único que está en todo lugar es el Dios de Israel, por así decirlo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el que Jesús le ha dicho: te vi cuando estabas allá bajo la higuera, y sabiendo que físicamente Jesús estaba en otro lugar, eso fue un campanazo de alerta para él entender de que estaba ante la majestad de las alturas. Por eso, Natanael responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconoció en Jesús a su Rey, gloria al nombre de Jesús. Entonces, al entender eso, con lo que Jesús le dice, es que te vi allá, él entendía lo que dice la palabra, que el Señor está en todo lugar. Entonces, para él eso fue un impacto, y no tuvo que hacer nada más Jesús para él entender que estaba frente a su Salvador, frente al Rey de Reyes, frente al Señor de los Señores, gloria al nombre. Entonces, él creyó, sin preguntar nada más, sin perjuicios, sino que creyó a lo que le dijeron que podía ver, gloria al nombre de Jesús. Y cuando se enfrenta a Jesús, pues Jesús le dice: solo porque te dije eso tú crees, cosas mayores verás. Es la base para nosotros ver prodigios, ver cosas en Dios, es el creer. Bien lo dice el escritor a los Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6, gloria al nombre de Jesús. Entonces, es la base.
Es la base para poder nosotros disfrutar y ver la gloria de Dios. De una u otra manera, Jesús tiene que decirle a las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, Evangelio según San Juan, ¿cierto? Entonces, el capítulo 11, ahí encontramos esa historia. Entonces, la base para poder disfrutar, ver, tener acceso a lo que Dios provee, a lo que Dios promete, es la fe, es creer. Porque dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Gloria al nombre de Jesús. Hay algunos ejemplos bíblicos que quiero compartir con ustedes esta tarde también. Y en el libro de Génesis, capítulo 28, hay una historia que me llama la atención y es cuando Jacob va huyendo de su hermano porque recordemos que Jacob cocinaba muy rico y un día cogió cansado a su hermano Esaú y le intercambió la bendición de la primogenitura por un guisado de lentejas, podríamos leer, ¿cierto? Por un guisado. Entonces, para poder obtenerla, tuvo que hacer una triquiñuela ahí, colocarse piel, bueno, que pudiera ser velludo porque él era lampiño, pero su hermano era velludo y su papá Isaac pues ya no veía, entonces bueno. Entonces cuando Esaú recapacita y ya se quedó sin la primogenitura, entonces lo persigue y en eso Jacob huye, sale corriendo, gloria al nombre de Jesús. Y en esa huida, dice la Biblia, que un día se acostó. Verso 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Deme un minutico pasando el helicóptero aquí cerquita un minutico para que no. Bueno, entonces en medio de esa huida coincidió pues la llegada aquí en helicóptero. Perdonarán, hermanos. En esa huida, en ese momento de dificultad, en ese momento de zozobra porque estaba huyendo, escapando por su vida, se encontró con la bendición de que el cielo se le abrió. Y el abrirse en el cielo, dice la Biblia que el verso 15, por ejemplo, dice la Biblia, verso 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Quedó en silencio, hermano. Dice, perdón hermanos, dice que Jacob se dio cuenta y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
vio el cielo abierto en medio de su huida porque lo estaban persiguiendo. Y el ver el cielo abierto, o el ver la puerta del cielo y el Señor que en medio de eso le prometió. Mire, hay situaciones en nuestra vida donde parece que estamos huyendo, como que no hay salida, como que por donde metemos la cabeza nos va mal, por así decirlo, o por ejemplo lo que estamos viviendo hoy, uno diario tiene que ver muchos compañeros ministros pasar a la eternidad y uno dice, bueno, esta mañana hablaba con unos pastores y bueno, ¿hasta cuándo? Porque uno dice, está difícil el asunto, decía un pastor esta mañana, es que antes no moría tanto pastor. Bueno, llegó este momento y como que la zozobra, ¿y qué hacemos? Y como que bueno, y hay que protegernos, y claro está, hay que cuidarnos, pero la Biblia, si el Señor no nos cuida, pues en vano está lo que hacemos, gloria al nombre de Jesús. Y como que entra la zozobra y como de pronto alguien se ve estrechado económicamente o le ha tocado salir corriendo, bueno, diferentes situaciones se ven. Pero, ¿por qué será esta tarde? Hay que recordar esto, que en medio de ese problema, de esa dificultad, es posible que nosotros tengamos la oportunidad de que el cielo se ponga a nuestro favor, de que el Señor de la gloria se ponga a nuestro favor, porque yo estoy convencido, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando Jacob entiende esto, hay gente que dice que es que Jacob hizo un pacto con Dios, pero cuando usted lee lo que sucedió, lo que precede a lo que motiva a Jacob a decir lo que dijo, entonces entenderá que es que él no está pactando, que es que si Dios me da le doy, no, al contrario, está reconociendo, porque él acaba de tener esta experiencia y dice, no, pues si el Señor me va a guardar, me va a hacer esto, pues de todo lo que me ha dicho voy a apartar para él. Esa es la lectura de ese texto. Es que, pues si él está haciendo todo eso conmigo, no hay ningún problema. Yo al contrario quiero devolverle, quiero agradecer porque él ha prometido guardar. Y es la actitud de alguien que ha sido bendecido, que ha sido guardado, que ha sido de una u otra manera protegido por Dios. En agradecimiento retribuye al Señor, por así decirlo. Porque de una u otra manera somos siervos de Él, gloria al nombre de Jesús. Entonces Jacob, en medio de la huida, en medio del terror, en medio del correr, se le abrió el cielo. Se le abrió, Dios le prometió que lo iba a guardar. Entonces, en medio de su situación, en medio del problema en el que pueda estar, Dios promete. Y qué bueno sería que nosotros encontrásemos el cielo abierto. Le dije ahora, la clave para poder ver la gloria de Dios es tener fe, creer. Y si nosotros creemos, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de la gloria, de la presencia de Dios, que es lo importante. Porque situaciones van y vienen, problemas van y vienen, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Hay otra historia del profeta Elías. Dice la Biblia que Elías oró para que no lloviese y no llovió. Según Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales, semejantes a las nuestras. Y oró para que el cielo se abriera y se abrió. Oró para que no lloviera y no llovió. Y en ese proceso de 3 años y medio, cuando Elías oró para que el cielo no se abriera, para que se cerrara la lluvia, gloria al nombre de Jesús, no cayera agua, dice el evangelista Lucas que muchas viudas habían en esa época. Muchas viudas habían. Y la lluvia representa o tiene un impacto poderoso en la provisión del campo. Cuando llueve, el campo de una u otra manera se alimenta y puede producir. Pero al cerrarse el cielo, al no permitir la lluvia, entonces hubo una escasez de alimento, de comida. Gloria al nombre de Jesús, como la pandemia, por así decirlo, los paros que hay en nuestro país. Y hubo una escasez.
Pero dice el evangelista Lucas en el capítulo 4, versos 25, si no estoy mal, que aunque había muchas viudas, aunque el cielo estaba cerrado para el pueblo de Israel, que es lo que dice el texto, Dios abrió la provisión para una viuda. Y eso es lo maravilloso, que aunque el cielo estaba cerrado para otros, para alguien en especial, Dios abrió la. Y cuando Elías llega donde esta mujer le dice, dame agua, pero no, ven, dame comer también, dame de comer. Y ella le dice, pero ¿cómo? Solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, estaba cogiendo unos leños, iba a cocerlos, iba a hacer fuego, iba a cocinar eso que me quedaba y echarnos a morir. Le dije, sí, tranquila, sé que hay poquito, dame a mí primero, porque Dios ha prometido que ni la harina ni el aceite van a escasear. Dame a mí primero. Fe y poner a Dios en primer lugar. Porque ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios o amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? El Señor es uno y hay que amarlo sobre todo, sobre hijos, familia, lo que sea. Él debe ser el primero. Y esta mujer creyó al hombre de Dios y efectivamente ni el aceite ni la harina acabaron. Porque aunque el cielo estaba cerrado para otros, Dios le abrió el cielo a ella. Y el evangelista Lucas tiene que reconocerlo inspirado por Dios. Y reconoce lo mismo de Naamán. Muchos habían leprosos, pero sobre Naamán llegó la bendición. Entonces puede que la situación sea generalizada de dificultad, de problema, pero cuando alguien tiene el cielo abierto, cuando hay esa fe, cuando hay esa comunión con Dios, cuando hay esa dependencia de Dios, dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia o simiente que mendigue pan. El Señor que nos ha rescatado a nosotros es un Señor responsable. Gloria a su nombre, bendito por los siglos de los y jamás, jamás. Jamás el que ha mirado a Él, el que ha confiado en Él, ha sido avergonzado. Jamás, y eso no va a suceder porque si hay alguien fiel, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta mujer en medio de la escasez, del problema, de la dificultad, encontró, gloria al nombre de Jesús, el cielo, la provisión para ella. Ya no quedaba esperanza, comernos ese poquito y echarnos a morir, pero el Dios de la gloria, el que es el Dios de las viudas y de los huérfanos, se acordó de esa mujer. Había muchas, pero se acordó de ella. Algo había en ella que Dios le agradó y quiso de una u otra manera recompensar la gloria en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Mire, yo decía al principio, la clave es creer. Por eso Jesús se lo dijo a Natanael. Porque te dije ese poquito, ¿crees? Vas a tener el cielo abierto. Hay gente, yo tuve que escuchar a un pastor en una oportunidad decir, a mí ya nada, a mí ya con cualquier cosa no me sorprende. Porque he visto muchas cosas en Dios. Y de pronto él tendría su razón para decir eso. Pero le pido a Dios, en lo personal, le pido a Dios que yo no llegue a ese estado.